Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol. Recuerden, Caracol Radio, juntos somos más compañía. Y este fin de semana, momento de Planeta Caracol, momento de compartir historias, una súper valiosa, muy interesante, que tiene un escenario bien importante. Es el departamento del Huila, que se consolida como un territorio estratégico para la avifauna. La riqueza natural que tiene este departamento es increíble. Ha sido identificada una nueva especie de ave. Es el registro número 759 del listado de aves registradas allí en el Huila. Para hablar de este tema, saludamos a Sebastián Betancourt. Sebastián es profesional del componente de ornitología de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, la CAM. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, bienvenido a Planeta Caracol. Hola, Fidel, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Aquí muy atento a contar sobre esta buena noticia que tenemos para el departamento. Sin duda es una gran noticia, una muy buena noticia, pero lo más importante, el contacto tuyo con los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el mundo. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso? Cuéntanos, por favor, Sebastián, de qué manera se logró el registro de este periquito aliamarillo. No me atrevo a decir el nombre científico, Sebastián. ¿Cómo comenzó la historia? A ver, esta historia tiene un trasfondo fuerte en temas de conservación acá en el departamento de Huila. Desde la corporación se lideran diferentes iniciativas para promover la conservación y que las comunidades se apropien de este tema y sean ellos quienes toman datos. Entonces ya llevamos mucho tiempo haciendo educación ambiental con las comunidades y gracias a estos esfuerzos es que las comunidades comienzan a reportarnos lo que tienen en sus regiones, a apropiarse de la biodiversidad, a salir a campo, a enviarnos sus registros, y justo así ocurrió esta historia. En el municipio de Colombia, Huila, en la vereda Santana, al norte, el municipio más al norte del departamento de Huila, pegado con los departamentos de Cundinamarca, Meta y Tolima, un campesino de allá de la comunidad, se llama Eliseo Ortigosa, nos reportó una foto. Me envió una foto de la Pirrura calictera, una especie de loro que además es endémica, es decir, solamente se puede ver acá en Colombia y pues que tristemente está en categoría de amenaza. Así fue como él me envió la foto, la revisamos acá en conjunto con los compañeros observadores de aves de Huila y ya establecimos que era la especie y es el primer registro confirmado de esa especie para acá, para el Huila. Es un periquito, ¿no? Viendo las fotos que nos han compartido, endémico nos dice Sebastián, es decir, propio del país de Colombia. ¿Qué ha puesto en jaque esta especie? La deforestación, tristemente a nivel mundial están ocurriendo bastantes cambios con los ecosistemas, por eso es que trabajamos tanto en pedagogía y afortunadamente el Huila es de los departamentos que más fuerte hemos hecho el trabajo, la articulación con las comunidades y eso ha disminuido un poco, pero pues igual sigue ocurriendo. La deforestación es la mayor amenaza para las especies, se están acabando los hábitats para las especies, los loros pues hacen migración, entonces son muy afectados cuando se deforestan las áreas para ellos, son muy locales de regiones, entonces donde hacen sus nidos siempre van a estar ahí, entonces si comienza a afectar, las poblaciones comienzan a disminuir, y al ser una especie endémica, que su distribución es tan restringida, sus poblaciones también son pues muy pocas, entonces aún más se aumenta esta amenaza. Ya, muy interesante, sin duda, todo el proceso para lograr el registro de este periquito aliamarillo allí en el municipio de Colombia, en el norte del departamento del Huila, pero nos has dicho algo que creemos es supremamente valioso, Sebastián oyentes, es como ustedes desde la Autoridad Ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, la CAM, han promovido la conservación con las comunidades y que ellas se apropien de la biodiversidad, de la riqueza que tienen, de los vecinos que tienen. Este señor que tomó la foto, asumo que ya entendió el valor de esa foto que tomó seguramente con su teléfono, que la envió a ustedes. ¿Cómo ha sido esa manera de tejer esa labor con las comunidades para que, Sebastián, sean ellos los primeros protectores de la riqueza natural que tenemos, en este caso en el departamento del Huila? Bueno, como te comento, esto ha sido un proceso bastante largo. Hemos tenido, pues no ha sido tan fácil. Es mostrarle a las personas cuál es el valor de las especies, por qué es importante conservarlas y que comiencen a cambiar el chip de tengo que talar para sembrar y es hacerlo en armonía, ¿sí? Tener unos sistemas productivos
amigables con el medio ambiente. Entonces ya tenemos más de 15 años trabajando con comunidades y eso ha facilitado de alguna manera las cosas, porque al ser procesos tan antiguos, pues ya hay muchas personas que se han vinculado que nos ayudan a divulgar, ¿sí? Entonces facilitan las cosas. El liceo pues ya lleva bastante tiempo apoyándonos en esa zona, reportándonos lo que pasa, porque ahí hay un área protegida que se llama el Páramo de las Oceras, que es un ecosistema que se conecta con el Páramo de Sumapaz y es el páramo pues más grande del mundo. Entonces obviamente es un proceso muy importante que toca seguirlo alimentando, ¿sí? Que más personas se quieran articular a estos procesos y que nos vean como amigos, ¿sí? Todos podemos trabajar en conjunto, podemos hacer una agroecología sostenible, pues para que todo funcione. Claro. Sebastián, mencionas el páramo de las Oceras y quizá ese páramo une a Cundinamarca, Meta y al departamento del Huila, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. Allí, en esa zona de conservación, ¿existe la posibilidad de que, por ejemplo, este periquito pueda crecer en su familia? ¿Ustedes creen que la población de esta especie, del periquito aliamarillo, pueda conservarse allí? Y algo muy chévere, 15 años de don Eliseo compartiendo información, o sea, siendo actor muy propositivo para la conservación. Qué chévere ese cambio de chip que hemos tenido en nuestra ruralidad. Sí, esos procesos acá en el Huila se originaron en el sur, por todo el macizo colombiano, con unos procesos del macizo colombiano, de guácharos, bueno, hay muchas iniciativas allá en el sur y eso pues se expandió a nivel departamental y a nivel nacional también pues ya somos referentes. Con respecto a la pirrora calíptera contra el periquito, esta especie, ese es el paso a seguir, ¿sí? Respondernos esas preguntas, primero de dónde viene, si está expandiendo su población, porque ella es endémica y su distribución natural en los libros, en las distribuciones de BirdLife, ¿sí? de conservación, es Boyacá, Cundinamarca y Meta. Okay. Y más del centro de la cordillera hacia arriba. No se tenían registros y no, en los mapas no está que deba estar acá en el Huila. Entonces tenemos que entrar a analizar si hay poblaciones ya establecidas, si es una ampliación de distribución, si son casas de deforestación en estos departamentos donde está su hábitat o simplemente está explorando nuevas localidades para ampliar su distribución. Entonces ese es el paso a seguir. Aún no tenemos pues como respuestas, apenas confirmamos ese registro. Ahora tenemos que seguir trabajando en pro de esa especie y de todas las demás. Claro, como está ocurriendo con el cambio climático, como ha ocurrido con la violencia, en este caso con la pérdida de su hábitat, la deforestación, también las aves son víctimas de ello, no hay un desplazamiento. Pareciese que se estuviesen desplazando hacia el departamento del Huila. Bueno, es una hipótesis por cuenta de diferentes motores o circunstancias que se vienen dando en sus lugares propios o en donde han nacido, donde son habituales. Sí, el cambio climático, pues, obviamente eso nos afecta a todos y a nosotros como humanos pues nos cuesta mucho entender el concepto, pero pues ya hemos visto, ¿sí? Temporadas de años completos de sequía, años completos de lluvia, nosotros sufrimos las consecuencias y pues la fauna también. Entonces es como nosotros comenzamos a cambiar ese chip, nos volvemos más amigables y entendemos el valor ecológico de las especies. Tristemente, para Colombia tenemos dos especies muy amenazadas, el cóndor, que es el ave nacional, y el águila real de montaña, y el águila es otro proceso muy fuerte que estamos trabajando acá en el Huila. Entonces, un poco eso, que las personas vayan entendiendo, que obviamente nos estamos viendo afectados por esto y que tenemos que generar acciones. Y ya lo estamos haciendo, ya hay muchas comunidades apoyando y articulando estos procesos. Ya, muy bien. Estamos hablando con Sebastián Betancourt, profesional del componente de ornitología de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, de la CAM. Es un científico, ornitólogo, Sebastián, y entremos, por favor, al capítulo científico, a tu experticia, las características de la pirrura calíptera, del periquito aliamarillo, porque yo como un parroquiano de a pie, pues para mí casi todos son iguales, ¿no? Un lorito, pues no, ya lo distingue, un perico, un copetón, acá los que vivimos en Bogotá, no sé si tú lo distingues, al que llamamos comúnmente, es más, tengo un copetón adoptado en el jardín de mi apartamento, en el edificio, al cual le suministro el alimento y agua y llega todos los días, no está en jaula y así deberían ser todas las maneras de tener contacto con la naturaleza.
Ese es mi contacto cercano con un ave, Sebastián, un copetón, imagínense. Y creo que es una copetona porque me puse a investigar y no tiene ese copete justamente tan pronunciado como los otros pajaritos de su especie. Okay. ¿Cuáles son las características de este periquito aliamarillo? Sus características, vi las fotos, en efecto tiene alitas amarillas, la talla, en fin, su comportamiento, lo que nos puedas conversar desde la ornitología a propósito de esta especie. Ok, sí, a ver, cuando Eliseo nos mostró la foto, nos envió la foto, nuestra primera impresión era una especie que también es propia de acá, que se llama Pirrura melanura. ¿Y cuáles son las características de este grupo de Pirrura, del género? Es que son pericos robustos, alargados, parecen como unas guacamayas pequeñitas, y tienen una bufanda, como unas plumitas en el cuello que simulan una bufanda porque son blancas. Entonces ya es una característica clave. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta pirrura nueva y la que tenemos acá? Que esta pirrura caliptera, la nueva, tiene una mancha roja en el cachete, ¿sí? Entonces ya eso nos hizo darnos cuenta que era otra especie. El pecho también es rojizo. Entonces ya comenzamos a determinar pues, que había características que no eran las que nosotros teníamos acá. En cuanto a su alimentación, son especies que les gusta alimentarse de frutos, de árboles, de semillas, como mantequillo, de moras, también les gusta en los cultivos de mora, de maíz, y tristemente, pues por esto es que a veces las personas las matan, ¿sí? Por proteger sus cultivos. Y pues antes de que eso llegue a pasar, pues tenemos que tomar acciones, y por eso es como salió la nota, listo, tenemos la especie, ahora tenemos que ir a hacer charlas, a hablar con las comunidades, claro, a ver qué está pasando. No, sin duda, mira que décadas atrás, y mi papá me hablaba de caucheras, creo, y hasta escopetas, sí. y era una costumbre ir a cazar tórtolas, bueno, qué sé yo. Y eso ha cambiado poco a poco, ¿no? El mensaje, y yo creo que es una educación ambiental para todos, y quienes vivimos en la ciudad, o en el campo, o en la ruralidad, como lo quieran llamar, debemos entenderlo así. Cambia esa cauchera por la cámara de tu foto y conviértete en un aliado de las corporaciones autónomas regionales que son los guardianes de la riqueza natural que tenemos, Sebastián. ¿Sientes tú que el trabajo que han adelantado en efecto se ha cambiado ese chip, ha modificado esa tradición y ahora es más el clic sacando la foto que el pum, lanzando un disparo o una cauchera? Sí, claramente ha cambiado bastante, y comentas algo bien importante sobre la ruralidad y las personas que viven en lo urbano. Y es que, claro, siempre que hablamos de conservación nos referimos a la gente que vive en el rural, a los campesinos, sí, pero en las urbes, en las ciudades, también hay una biodiversidad muy, muy importante, y las personas se creen ajenas a ella. Como no viven en el campo, entonces acá no hay aves, acá no hay mamíferos, no hay biodiversidad. Y eso es una mentira. Acá en las ciudades están llenas de otros seres vivos con los que convivimos, y ese es el primer paso, hacernos conscientes que las ciudades son ecosistemas y necesitamos corredores biológicos, necesitamos espacios verdes, tanto para nosotros como para la fauna, y ayudar a conservar. Entonces podemos ir a humedales, podemos ir a los parques, a reconocer los esfuerzos que se hacen, y en casi todas las ciudades hay entidades y organizaciones que están trabajando en pro de la conservación de los ecosistemas urbanos y de los corredores para conservar las especies. Totalmente de acuerdo, y qué buen mensaje en buena hora, Sebastián, porque así es. Y bueno, en Barranquilla tienen la Ciénaga de Mallorquín, en Cali, Farallones, bueno, Bogotá, el complejo de humedales, que es bien significativo y bien importante por los servicios ecosistémicos que presta para 8 millones de habitantes en la capital de la República. Así ocurre en las diferentes ciudades del país, y quiero traer como ejemplo Bogotá, Sebastián, porque mira que lo que representó ese laboratorio que nos dejó la pandemia, el aislamiento, fueron las aves las que llevaron vida a quienes estaban en sus casas, en sus apartamentos, en sus oficinas. Me tocó a mí acá en Caracol, y ver que las aves comenzaron a recuperar como ese espacio, o no a recuperar, a ocupar ese espacio, a llegar a los balcones. Mucha gente comenzó a dejarles agüita, otros más tienen el hábito de dejarles agüita con dulce o con miel, y llegan colibríes. Y aquí en Bogotá yo he visto cualquier cantidad de especies de aves en los humedales, Sebastián, que llegan, bien sea que provienen del norte del hemisferio americano y van hacia el sur,
y es una cosa increíble, pero para muchos ni siquiera existe. Uno debe levantar la mirada, parar, respirar, darte una vuelta por un humedal. Sin duda también es un buen laboratorio, un buen ejercicio, una buena aula para concientizarnos de nuestras responsabilidades ambientales, ¿no lo crees? Sí, 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 claro. Ese es uno de los primeros pasos. Nosotros llevamos una vida Ujú. muy acelerada y no nos damos espacio para nosotros, ¿sí? Para respirar, para caminar, para salir a presenciar lo que tenemos. Y otro punto clave es ser responsables con nuestras mascotas y con Ujú. nuestras especies vegetales. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la especie más bonita, la que está siempre florecida, y muchas veces son especies que no son propias de la región y las traemos y estamos haciendo un daño porque puede ser una especie invasora que se propaga más rápido, que acaba con las especies nativas, y lo mismo pasa con los perritos y con los gaticos. Ujú. Al no ser fauna propia, no ser fauna colombiana, están irrumpiendo y están acabando con la biodiversidad. Entonces hay que ser responsables con nuestros gatos, con nuestros perros, tenerlos en las casas, darles buen alimento Ujú. para que ellos no sientan la necesidad de ir a cazar y pues a matar la fauna silvestre. Tal cual. Y sumo un elemento más que ustedes también lo vienen promoviendo, y es decirle no al tráfico de especies silvestres, y en este caso particular de las aves, hecho que ocurre muy particularmente en vías nacionales donde hay peajes o bueno, donde hay trancones, se acercan con un lorito, con una guacamaya, bueno, con un periquito. No, ellas merecen estar en su hábitat, por más que el niño que vaya en el carro, papá, compre, no, no compren aves, no compren fauna silvestre, son felices, realmente son felices y deben tener el derecho a vivir su vida como aves en los bosques y en las selvas. Sebastián, ¿cómo lo ves tú? Sí, 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 correcto. No hay que comprar fauna silvestre, extraer fauna silvestre de su hábitat natural. Si queremos ver aves, sembremos bosques, Ujú. sembremos árboles en las ciudades, en Materitas, se pueden tener árboles, comederos. O sea, hay muchas estrategias, Sí, pero pues obviamente muy, muy responsables para que eso no vaya a afectar a las aves. Y no, pues en tiempo que todo tiene que ser redes sociales, hemos visto casos ujú. de gente comprando loros que ni siquiera son de acá por hacer Imagínense. el bien, quiere ir a liberarlos, que para liberarlos de su cautiverio, y está cometiendo un error. Entonces, el paso es reportarlo a las corporaciones que Ujú. hay a nivel nacional, y ya se atienden las solicitudes y se establece si es una especie exótica, si es silvestre, y el paso a dar. Pero pues no tomemos esas acciones de comprar, porque ahí estamos beneficiando al traficante. Claro. Es mejor reportarlo. Reportarlo ante la autoridad ambiental, la policía ambiental, ante ustedes, las Correcto. corporaciones autónomas, sin duda. Óyeme, Sebastián, y sí, ese mensaje es bien interesante. Yo creo que en todas las ciudades tenemos parques, hay jardines botánicos, incentivar, ¿no? La comunidad puede llamar al jardín botánico y el jardín me programa y va y hace plantaciones de arbustos, de árboles, y el compost que podemos hacer a través de la circularidad con nuestros desechos orgánicos, pues puede servir. Aquí en Bogotá hay muchos colectivos que lo trabajan, Sebastián, y que alimentan estos parques con estos abonos orgánicos, y allí llegan las aves, y si cae un polluelo, eh, hagan todo lo posible por dejarlo donde estaba, no lo lleven a la casa. Son muchas las maneras como podemos aportar a tener esa personalidad, esa conciencia de conservación, Sebastián, y es un mensaje bonito, muy colectivo que, claro, ustedes lo manejan desde la cama. Sí, eso casi en todos los departamentos están, pues hay corporaciones ambientales, Sí. pero también hay organizaciones, y hay organizaciones especializadas en observación de aves. Entonces, como nosotros le damos el manejo a las redes sociales y las usamos para un fin que nos sirva, ¿sí? Entonces, seguir a las redes sociales de las corporaciones, de los grupos de observadores de aves que hay en nuestro departamento o en nuestro municipio, y ahí se pueden hacer las consultas, se programan salidas de observación de aves, Ujú. y nos vinculamos a estas actividades. Claro, totalmente. Esa es la historia, sin duda, el escenario, el departamento del Huila, el municipio de Colombia, el avistamiento de un periquito aliamarillo, un pirrura calíptera, que bien, ahí medio puedo, Sebastián, Sí, con- ahí voy, especie número 759, que sin duda constituye al Huila como un territorio estratégico para la avifauna y por supuesto para la conservación, en este caso de las aves. Óyeme, Sebastián Betancur,
profesional del componente de ornitología de la CAM. Gracias por este tiempo, por compartir con los millones de oyentes de Caracol Radio aquí en Colombia y en el mundo, en Planeta Caracol, esta historia que sin duda sensibiliza y que nos lleva a reflexionar y a tomar acciones que apunten, por favor, a la conservación, porque uno de los retos que tenemos como humanidad, Sebastián, es nuestro relacionamiento con el recurso natural, con la naturaleza. Sebastián, gracias por tu tiempo. Listo, no, muchísimas gracias por la invitación. Escuchas Planeta Caracol.